Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, Construyendo el Futuro con Innovación y Tecnología. Este es un evento organizado por la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, PROCEMCO, la Asociación de Productores de Cemento de Perú, ASOCEM, y el Instituto del Cemento y el Concreto de Guatemala, ICCG, con el apoyo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, FIB, y el Instituto Costarricense del Cemento y el Concreto, ICCIC. Esta serie internacional virtual de prefabricados en concreto, Construyendo el Futuro con Innovación y Tecnología, está conformada por 15 conferencias que se realizarán en 4 módulos. Estaremos con ustedes en vivo todos los martes y jueves hasta el 10 de diciembre próximo a las 11 hora Colombia, Perú, 10 hora Guatemala. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Fabián Agudelo Zambrano, gerente de la Unidad de Negocios de Productos de Concreto de Unicom Perú, para esta tercera conferencia del módulo 1, Estado del Arte, Tecnología e Innovación. Fabián nos va a hablar de logística, transporte y montaje de elementos prefabricados, tecnología disponible. Si ustedes durante la conferencia tienen inquietudes o preguntas que quieran formularle a Fabián, pueden enviarlas a través del chat de YouTube o por la herramienta de preguntas y respuestas QIA de Zoom. Recuerden que este módulo otorga constancia de asistencia, pero para ser elegible se debe tener registro en por lo menos 3 de las 4 conferencias programadas dentro del módulo. Si cumples con este requisito, al finalizar, vas a recibir un correo electrónico con las instrucciones para cancelar el valor de emisión, que corresponde a $3 americanos pagaderos en tu moneda local, y a vuelta de correo electrónico recibes la constancia. El link para registro en la conferencia de hoy se publica en este momento en el chat o simplemente accedan al formulario escaneando el QR de la imagen. Este módulo de conferencias cuenta con el auspicio de Cementos Pacasmayo, UNACEM, Unión Andina de Cementos, y Cemento Yura, estas son empresas del Perú, y de Colombia con el apoyo comercial de SICA y Holcim. Estamos en la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, Construyendo el Futuro con Innovación y Tecnología. Módulo 1, Estado del Arte, Tecnología e Innovación. Y a continuación tenemos la conferencia Logística, Transporte y Montaje de Elementos Prefabricados, Tecnología Disponible, a cargo del ingeniero Fabián Agudelo Zambrano, gerente de la Unidad de Negocio de Productos de Concreto de Unicom, Perú. Fabián nos hablará de la logística, el transporte y el montaje de elementos prefabricados de concreto, aspectos claves en la construcción rápida y eficiente de estructuras modernas de proyectos de infraestructura y edificaciones. En la conferencia, él nos va a mostrar soluciones de transporte especializado para minimizar riesgos y equipos de montaje avanzados que garantizan precisión y seguridad en la instalación. Esta es una oportunidad para conocer las mejores prácticas y tecnologías para superar los retos de logística en obras con el uso de prefabricados. Voy a presentarles a nuestro invitado. Él es Fabián Agudelo. Fabián es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, con más de 22 años de experiencia en el sector industrial del concreto. Actualmente se desempeña como gerente de la unidad de negocio de productos de concreto en Unicom, desde donde lidera la difusión, uso y buenas prácticas de los elementos prefabricados de concreto. Le damos la bienvenida al ingeniero Fabián Agudelo, quien se conecta hoy desde Perú. Fabián, estás en Lima, ¿verdad? Correcto. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Buenos días a todos. Voy a compartir acá pantalla para poder ver la presentación. Comparte tu presentación. Perfecto, estamos viéndola muy bien, te estamos escuchando bien. Entonces, Fabián, quedas con el público y nos vemos al final para la sesión de preguntas. Excelente. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Bueno, eh, agradecido por este espacio porque al final de cuentas, generar momentos para difundir el tema del concreto prefabricado, siempre hay que tomarlo y hay que valorarlo, ¿no? No son muchas las oportunidades que tenemos y desde la industria hacemos un gran esfuerzo para que estos espacios tengan valor, realmente generen en el público, en la audiencia, ese chip de valorar y entender la prefabricación y todo el potencial que tiene como unidad de negocio. Eh, este es el índice que vamos a trabajar el día de hoy. Son 5 o 6 temas que quiero compartir con ustedes. El tiempo tampoco es muy largo y no vamos a salir especialistas en el tema logístico o transporte, pero sí tocaremos algunos tips básicos y alguna información importante y crucial que nos permiten definir el valor que tiene esto dentro de cualquier proyecto donde se utilicen o donde se decidan utilizar, perdón, elementos prefabricados, ¿no? Entonces vamos a tocar un tema de importancia del transporte y montaje.
Vamos a ver un poco el contexto que me parece muy importante porque desde el contexto nace todo el desarrollo de la presentación que quiero compartir con ustedes. Ahí hablaremos un poco de clasificación de elementos prefabricados. Luego nos sentaremos ya a temas específicos, ¿no? Temas logísticos en planta, temas logísticos en obra, todo el tema del desarrollo o lo que se requiere para ir de la obra, de la planta a la obra, perdón. Entonces, toda esa selección de variables y el análisis de las mismas, vamos a compartirlo en esta presentación. Daremos un doble clic en el tema del montaje, que hay algunos temas que para mí son muy importantes y quiero que ustedes los tengan bien marcados y bien presentes. Y compartiré algunas experiencias técnicas que se están usando actualmente. Entonces, de este temario, espero lograr transferir la mayor cantidad de información y que sea de utilidad para todos nosotros, que es parte de este desarrollo y conocimiento y difusión que queremos hacer desde este evento, ¿no? Nuevamente agradezco el espacio y sobre todo a la gente de Procenco, Asocen y el ICCG, porque toman parte de su tiempo para lograr esta gestión y que estemos acá reunidos conversando en este momento. Entonces, iniciemos. En el tema de la importancia, quiero mostrarles aquí unas imágenes. Si pueden en el chat colocar algo, sería bienvenido. Donde resalto y donde para todos el tema logístico o el tema del transporte toma un valor preponderante, ¿no? Entonces vamos con la primera imagen. Entonces estamos viendo acá, cortado uno de los carriles en la vía de acceso a Buñol, esto es en España, desde la A por el accidente de un camión de dos vigas de grandes dimensiones, ¿no? Entonces estamos viendo una noticia donde ninguno de los que participan en un proyecto o alguna empresa prefabricadora quiere estar, ¿no? Generado, ¿por qué? Por un tema de transporte y por algún problema durante el transporte de estas vigas, se cayeron en plena vía, como ven ahí, y han generado pues una dificultad específica, ¿no? Entonces, siempre son esas noticias en las cuales no queremos ser protagonistas. Acá tenemos otra. Deja a dos personas lesionadas de una combi con viga de concreto que era transportada por tráiler para las obras del Tren Maya. Esto en México. Entonces, nuevamente, el tema logístico no es solamente el que tu camión, tu unidad y el anclaje de los elementos sea correcto, sino todo el acompañamiento logístico que esto requiere. Señalización adecuada, cierre de vías, giros previamente establecidos para que no pase precisamente lo que vemos acá, una viga atravesada de lado a lado y que no hubo un cerramiento de vía, no hubo una señalización adecuada y vemos este tipo de incidentes. Y una tercera imagen. Estructura de un nuevo puente en Lurín se desploma y deja a dos personas heridas. Esto es un claro ejemplo de dificultades que tú puedes tener al hacer una planificación inadecuada de un proceso de izaje y montaje. Tenían todas las vigas listas, y esto es un tema que fue acá en Perú, todas las vigas listas, desarrolladas y colocadas. Ya tenían de las cuatro, tres colocadas de manera correcta y en la cuarta, una maniobra equivocada, se deja caer la viga de manera, en una posición que no era la correcta y genera un efecto dominó, tumbando todas las estructuras ya previamente instaladas y destruyendo el proyecto. Esto era un proyecto que ya con las vigas iba a ser una etapa de fundación de losas y arrancó de cero nuevamente. Entonces, quería iniciar, le di varias vueltas al tema y creo que esta es la mejor manera de entender por qué es tan importante la planificación adecuada del transporte y por qué es tan importante la planificación adecuada de la instalación. Estos son elementos que ninguno de nosotros quiere ver en sus proyectos o que nadie de nosotros como empresa de prefabricado quiere ver en sus obras. Entonces, nacemos aquí y quiero iniciar con esa reflexión y le damos el valor correspondiente a este ejercicio. Entonces, luego de ver esa parte introductoria de la importancia, ahora quiero compartir con ustedes lo del contexto. Y esto para mí es bien importante, porque gracias a este contexto que le vamos a dar acá, vamos a definir parte de los elementos que se necesitan para todo este tema de logística, manipulación, transporte y montaje en obra, ¿no? Esto es un cuadro que yo realicé hace un tiempo, no es nada del otro mundo, simplemente aquí, dentro de todas las formas que podemos clasificar los elementos prefabricados, uso una tabla donde en la parte superior, llamémoslo eje X, estoy colocando el peso de los elementos prefabricados, que es una forma de clasificar elementos livianos, que son aquellos que pesan menos de 500 kilos, elementos de peso medio, que son aquellos que pesan entre 500 kilos y 5 toneladas, y los elementos pesados, que pueden ser más de 5 toneladas. Aquí puede haber variaciones, algunas personas desde los 3 toneladas ya lo consideran pesado, pero como orden de magnitud y para la presentación de hoy es de mucha utilidad esta clasificación. Y eso, además, en el eje Y colocamos, o Y, colocamos los usos, ¿no? Entonces tengo prefabricados para espacio público, prefabricados para edificaciones, prefabricados para redes, para sistemas utilitarios. ¿Qué son utilitarios? Acueducto, alcantarillado, gas, electricidad, etcétera.
y elementos para infraestructura y minería, ¿no? Entonces, al tener este contexto, tenemos ya la foto clara de qué tipo de cosas vamos a realizar. Por ejemplo, si mi empresa o mi negocio o mi obra va a usar elementos prefabricados livianos, que son esos elementos de menos de 500 kilos, que pueden ser bordillos, que pueden ser sardineles, que pueden ser bloques, adoquines o postes de cerramiento, pues los equipos que yo necesito en mi planta para producir y almacenar, pues son equipos menores, montacarga, no necesariamente necesitaría un pórtico, de pronto sin pórtico puedo manejarlo y solamente con montacargas. Los camiones van a ser camiones tradicionales o simples para la manipulación y en obra tampoco necesito una logística muy específica, más allá de unas normas básicas para poder usarlo de manera segura. Pero si ya entro a una obra donde tengo que usar elementos medianos de peso y mi planta fabrica este tipo de elementos, ya estamos hablando de elementos que pueden pesar 2, 3, 4 toneladas, ya la existencia de un pórtico, un elemento pórtico que ahorita veremos en detalle si alguna terminología no se conoce, pero ya necesito pórticos o grúas más complejas, ya necesito montacargas de mayor tamaño. Los camiones tengo que ver si voy a tener alguna restricción por dimensión o peso al mover algún elemento. Entonces, vamos subiendo el nivel de complejidad tanto en planta como en obra. Y ni qué decir cuando yo paso al sector o al rango de prefabricados más pesados, de aquellos que pesan más de 5 toneladas. Aquí el rango es de 5 hasta las 80, 90 o 100 toneladas, que hoy en día hay elementos que podemos mover de ese peso. ¿Qué pasa en ese momento? Ya tenemos otro nivel de grúas, otro nivel logístico, otro nivel de seguridad, porque el elemento se vuelve muy complejo de manipular. Pero gracias al desarrollo tecnológico y gracias a los avances que han tenido este tipo de máquinas, hoy en día tenemos grúas de gran tamaño y gran capacidad que se mueven muy ágilmente, grúas móviles que pueden armarse y desarmarse de manera muy rápida y eso permite que las obras tengan mucha más viabilidad y el concepto de usar elementos prefabricados sin restricción de peso cada vez sea más cercano o más real para nosotros. Entonces, esta introducción y este contexto lo coloco porque de ahí vamos a definir todo lo que va a estar en obra y en planta sobre equipos que vamos a utilizar para la manipulación de estos elementos. Entonces, consideraba muy importante este inicio desde el contexto porque a final de cuentas el mundo del prefabricado es muy amplio y esta es una presentación de prefabricados en general. No queremos ser sesgados hacia una u otra línea de desarrollo. Entonces, avanzando, también un pequeño resumen de un glosario, lo que podríamos ver hoy. Estamos hablando de, vamos a escuchar términos como bulones o ganchos, pinzas, estrobos, fajas, cadenas, elementos de seguridad como los arnés de seguridad. Y en el tema de equipos veremos temas como pórticos, montacargas, dolly, grúas, camabajas, o sea, una serie de terminologías que las iremos repitiendo durante la presentación y que poco a poco con imágenes o con usos específicos les iré compartiendo y les iré mostrando y explicando. Entonces, continuando ya esta última parte introductoria, esta parte del contexto. Esto es nuestra realidad de proyectos en Latinoamérica y a nivel mundial, ¿no? Vemos variedad de prefabricados, y eso que acá no quise poner en fotos los elementos más pequeños, donde tenemos la interacción de varias partes, ¿no? La primera foto a la izquierda, vemos una losa alveolar, vemos nuestra grúa correspondiente y nuestros elementos complementarios de izaje, ¿no? Que son las cadenas, estrobos que están ahí colocados en ese elemento y unas pequeñas fajas, la foto de pronto no lo permite, y una cuerda de alineamiento que es parte del proceso. En la foto izquierda, en la parte inferior, vemos un camión con unos pozos prefabricados listos para ser descargados por el mismo brazo de la grúa y colocados en la misma zanja. Si se dan cuenta, la zanja ya está preparada con la perforación circular, o bueno, relativamente circular, donde descargaremos el buzón o el pozo y haremos ya la instalación de la red sanitaria. Entonces, eso es parte de esos funcionamientos y facilidades que como empresas debemos dar a nuestros clientes, que el cliente reduzca su trabajo y traslade la mayor cantidad de labores a la empresa especialista. Parte de esa especialidad tiene que ser el traslado y el montaje de los elementos. En la parte superior, di qué decir, prácticamente la construcción de esa edificación es totalmente prefabricada y la grúa se encarga de la colocación de las vigas delta, de las vigas laterales, vigas principales y secundarias, losas alveolares. Entonces, toda la obra gruesa se está trasladando hacia la empresa especializada y parte de ese servicio especializado o de ese expertise es la grúa que está acompañando la maniobra. En la parte derecha vemos un camión, puede ser con una plataforma extendida, llevando una viga que puede estar midiendo 15, 18, 20 metros. Y en la parte inferior derecha vemos la instalación de un box culver en un proyecto
donde vemos la interacción de varios elementos, ¿no? Una zanja completamente bien colocada y señalizada y con sus soportes laterales correspondientes, el terreno ya nivelado a la espera del elemento, o sea, ya con el nivel topográfico correcto y terminado, y la grúa haciendo el proceso de descarga. Y ahorita vamos a ver ese tema de la grúa y su estudio y su análisis tiene varios factores a revisar, que los explicaremos más en detalle al inicio. Entonces, esta primera parte del contextualizar, introducir, es el por qué este tema tan, o este título tan largo, ¿no? Logística, transporte y montaje, es fundamental. No hay producto prefabricado que se pueda usar si queda mal instalado, si la gente no conoce cómo manipularlo. Eso se vuelve, en vez de un elemento favorable, se vuelve una traba, un punto en contra del desarrollo de elementos prefabricados y el uso en las obras. Y nosotros como empresas o como personas vinculadas al sector, debemos acompañar el proceso para facilitar en las construcciones el uso de este tipo de elementos. Entonces, eh, quiero seguir compartiendo con ustedes acá otro gráfico, un poco más texto, menos gráfica, pero que resume esta parte introductoria fundamental en la cual vamos a desarrollar nuestra presentación. En este tema logístico tenemos tres momentos de verdad, ¿no? El primero es cuando ya hice todo mi proceso de fabricación, están mis equipos, mis productos, perdón, listos, ya tienen la resistencia que necesito, hay una liberación por parte del área de calidad, entonces necesito ya cargar el producto, ¿no? Entonces ya hago mi check, producto conforme, luego miro qué equipos de carga necesito en la planta y si están adecuados con los accesorios correctos y el mantenimiento correcto para comenzar a manipular y comenzar a cargar los camiones. Y luego viene la selección del medio de transporte. Entonces ya, ese es mi primer momento de la verdad, ¿no? Toda mi parte previa en planta, donde reviso el producto, reviso los equipos y tengo listo mi logística con mis camiones haciéndome fila para comenzar a cargarse. Luego viene el segundo momento, de verdad, que es supremamente importante, que es el transporte a la obra, ¿no? Muchas veces, y lo digo por experiencia propia, sentimos cierta tranquilidad cuando el cliente dice, yo te compro recogiendo en planta. Entonces te liberas de todo un proceso bien crítico, que es todo el tema de la ruta planta-obra. Simplemente tú llegas, le entregas sobre camión y tu responsabilidad, entre comillas, terminó. Porque este es un segundo momento de verdad bien importante, ¿no? ¿Cómo llega mi producto? Entonces tengo que revisar primero que la unidad corresponda en condiciones, en elementos de seguridad, permisos, que tenga todo lo requerido para poder trasladarse y moverse en vías nacionales o vías locales. Segundo, tiene que haber, si es mi responsabilidad directa o indirecta, una revisión del recorrido, la ruta que va a tomar la unidad según el elemento que prefabrico. Y ahorita miraremos dónde tiene más preponderancia eso, dónde no. Por ejemplo, si vamos a transportar adoquines o bloques con un camión tradicional, semi-trailer, que vemos en cualquier autopista a nivel regional, pues ahí no habrá mucho que hacer de revisión más allá del papeleo mismo y que las rutas sean las que normalmente se toman. No puedo usar camiones más pequeños. Pero cuando ya tengo elementos de gran peso o gran dimensión, es fundamental la revisión del recorrido y es fundamental la revisión de permisos. Entonces ahí lo iremos viendo en el desarrollo. Y el tercer momento es la verdad, la recepción en obra. Puede que haya llegado perfecto el elemento, pero si en obra no tienen el conocimiento para descargarlo o los medios adecuados de descarga, si en la obra van a almacenar y no tienen la zona nivelada o con las maderas correctas para apoyar el elemento prefabricado y se fisura, si no tienen la entrada de la grúa, por ejemplo, si vamos a hacer una descarga, no está señalizada, nivelada y con el nivel de contención suficiente, pues volvemos a foja cero con el elemento porque no lo voy a poder instalar. Entonces son tres momentos que van más allá del dolor de cabeza de la producción y que están relacionados netamente a temas logísticos, que son los que le dan valor y lo que les dan los que terminan de cerrar ese círculo entre la prefabricación desde la planta hasta el uso final en la obra y donde realmente le damos valor a eso que decimos. El cliente decide prefabricar porque traslada responsabilidades a un especialista y quiere que la mayoría de cosas se hagan en una zona controlada y que lleguen a su obra y sean utilizables. Todo este ciclo es el que nos da y nos define este momento de uso adecuado de elementos prefabricados. Entonces, ahora sí, ya entremos un poquito más de materia, mucha introducción, mucha charla. Ahora sí entremos a lo que, algunos detalles de cada una de esas partes que vimos. Planta, obra, ruta y lo que debe hacerse como gestión de montaje. Entonces, iniciemos con el tema de la planta. Entonces, en la planta
Pueden haber 5, 7, 10 elementos básicos, pero yo he resaltado estos 5 que considero fundamentales a tener en cuenta en cualquier momento, en cualquier planta de producción a nivel regional o mundial, ¿no? Primero, obviamente tengo que hacer una revisión de mis equipos y mis instalaciones. El segundo aspecto, tengo que ver mi zona de almacenamiento. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces hacemos proyectos en zonas alejadas de mi planta estándar y tengo que hacer un montaje de una planta temporal para hacer una producción X. La definición del área de almacenamiento y cómo debe estar esa área desde el punto de vista de compactación y nivelación es un ítem a considerar fundamental para que estos proyectos sean viables. Tercer tema importante, el personal idóneo, la gente. Acordémonos que esto es un negocio donde la gente interactúa y yo tengo que tener gente capacitada, no puede ser gente, no puedo traer al primero que se llegue a la puerta y decirle, ven, entra a labores de izaje o ven, acompáñame a labores de transporte. Lo ideal es que tú tengas rigger certificados. Ese rigger es ese especialista en maniobras de izaje y tengas ayudantes rigger certificados que son personas que a través de institutos terceros se capacitan y entienden, primero, la importancia de la actividad que están haciendo y segundo, entienden el valor y los riesgos que asumen a realizar este tipo de actividades. Y ese último tema es fundamental. Cuando tú eres consciente de la actividad que haces, eres consciente del riesgo que asumes. Y eso, cuando eres consciente de eso, limitas o restringes la posibilidad de accidentarte. Entonces, por eso el capítulo de personal idóneo es fundamental y podría tomarnos otra charla completa sobre temas de seguridad de manejo de obra, que eso es un tema que en lo personal me apasiona mucho porque es un tema en lo cual tenemos mucho por hacer en la región. El cuarto aspecto importante, preparemos el despacho. Entonces ya es esa revisión del producto, la ubicación de la misma, la marcación, documentación técnica, que esté todo listo. Y por último, el quinto aspecto a revisar son los equipos con los cuales voy a cargar esos materiales a los camiones. Más adelante veremos el tema específico de camiones, pero ahorita es todo mi momento de verdad, como dijimos anteriormente, específicamente en la planta. Entonces, dos imágenes, dos plantas completamente diferentes, de productos completamente distintos, se ven muy parecidos, pero en la de la mano izquierda o en la izquierda de su pantalla, estamos viendo una planta que fabrica vigas doble T o vigas pi, una gran losa o una gran zona, perdón, de gran longitud de producción. Vemos dos o tres pórticos que pueden funcionar en tándem, o sea, en simultáneo, cada uno de 12,5 toneladas, donde pueden desplazar y moverlo el producto, sacarlo del molde y llevarlo hacia una zona de curado inicial o a una zona de almacenamiento secundario. Eso ya es un poco la geometría que debemos tener dentro de nuestro proceso. Y a la mano derecha una planta con dos pórticos también de 10 toneladas, donde son pistas de producción de elementos pretendidos tipo viguetas o tipo prelosas o losas alveolares. Entonces, esta primera parte es un inicio donde debemos tener en cuenta de cuál es mi logística de planta. A medida que mis productos, y como veíamos en esa configuración de productos livianos, medianos y pesados, a medida que la complejidad del producto que yo fabrico y el nivel de industrial del producto que fabrico aumenta, pues también el tipo de equipos que yo debo tener para responder debe ser cada vez más idóneo. Y esto exige tener pórticos en buen mantenimiento, con seguimiento constante y con la capacidad suficiente para la manipulación que corresponde dentro de mi planta. Y ahora vamos a la zona del almacén, ¿no? Entonces, he tenido la fortuna de trabajar en empresas relativamente formales y grandes de fabricación de elementos prefabricados, donde le dan mucho valor al tema de almacenamiento y teníamos la capacidad de tener espacios suficientes para almacenar, ¿no? Entonces, son zonas donde podemos tener 15.000 metros cuadrados, 20.000, 30.000 metros cuadrados de almacenamiento de productos. Y eso es bien importante, porque lo dije al inicio, cuando uno prefabrica, no es normal que tú despaches a los 2 días o 3 días el producto elaborado. En algunos casos ya se puede plantear despachos a 7 días. Un tema de diseño y mezcla, análisis claro de curvas de resistencia, bueno, una serie de variables que ya comienzan a evaluarse, donde hay un riesgo X en un nivel proporcional, pero hay un riesgo que se está asumiendo para poder tomar la decisión de despachar. Pero lo normal es que tú tengas tu producto en planta entre 14 y 28 días. Es el estándar. Y tener 14 o 28 días una producción constante, porque si tú estás industrializando es para que tu planta esté en constante movimiento, en constante elaboración de productos, pues necesitas un área adecuada para almacenar lo que estás haciendo. Si estás haciendo vigas doble T, si estás haciendo vigas tipo I, si estás haciendo muro New Jersey, si estás haciendo tubería, viguetas, lo que estés haciendo, necesitas el espacio suficiente para almacenar. Y ese espacio tiene que tener vías de tránsito adecuadas, como se dan cuenta en las fotos de la derecha, elementos pesados
Si es terreno natural, tiene que ser terreno compacto, no puede ser terreno natural, tiene que ser terreno compactado, un nivel de Proctor alto para que estos elementos que pesan 30, 40 toneladas, más el mismo manleaf o mamut que lo está moviendo, que puede pesar otros 10 toneladas, o sea, son 40, 50 toneladas en una vía, no pueden estarse hundiendo, enterrando, porque ponemos en riesgo la operatividad del equipo y la seguridad de la gente con la que trabajamos. O las fotos de la mano izquierda, que son elementos más livianos, pero igual los montacargas necesitan zonas de desplazamiento que estén adecuadas no son equipos de doble tracción necesariamente, y sufren mucho cuando tienen que estar pasando superficies irregulares. Entonces el mantenimiento se encarece mucho si tú no estás pendiente de las vías de acceso del elemento. Entonces, en esa parte inicial, el almacenamiento juega un papel importante. Pero ¿por qué es importante el área de almacenamiento y el espacio? Porque yo necesito un área adecuada para colocar los equipos adecuados. Entonces es donde entra la importancia del equipo mecánico. Operarios de montacargas adecuados, operarios de pórticos o manlift con la capacitación suficiente y comenzamos a jugar este factor clave de almacenamiento y la interacción almacén con equipos para poder hacer el despacho. Luego venimos siguiendo en este tema en nuestra planta, vamos a ver algunos temas complementarios que ya son comunes, sean elementos pesados o sean elementos ligeros. Personal especializado, ya lo dije, no voy a redundar mucho en eso. Hablamos de los rigger o ayudantes de rigger, que son elementos que conocen los riesgos y son conscientes del trabajo que están haciendo y eso nos permite tener un trabajo seguro. Y lo otro es que en cualquier manipulación, no es solamente el pórtico, sino es cómo ese pórtico o ese montacarga o esa grúa, yo lo amarro o lo uno a los elementos que estoy transportando. Entonces ahí es donde entra la definición de bulones, la definición de fajas o la definición de estrobos, cadenas o pinzas. Esos son los elementos que complementan y ya te llevan a la interacción. Máquina de guisaje, producto terminado. ¿Cómo los unes? A través de este tipo de elementos. Por ejemplo, en la foto superior del centro, ahí lo que estamos viendo en esos elementos, que son dos box culver prefabricados que se están embonando o se están colocando, ahí son bulones. Esos bulones hay distintas marcas, yo usualmente uso bulones Halfen, pero hay distintas marcas, y lo que se hace es que es un elemento metálico que pasa y se une a la estructura del acero y en la parte, cuando lo estoy vaciando, genera una especie de capuchón de plástico o de jeve que se deja embebido durante el proceso de fabricación, que al terminarse se retira ese capuchón plástico y genera esa forma que estamos viendo acá, esa forma circular que está en la foto. Y ese mismo bulón tiene una serie de ganchos específicos, que es el que está usándose en la parte de atrás de la foto, que encajan perfectamente con el bulón. Es un juego macho-hembra, por llamarlo de alguna forma, de estos embones, y que aseguran que el proceso de instalación sea limpio, sea correcto y no nos genere altos niveles de riesgo, ¿no? Obviamente cada bulón se diseña según la capacidad de carga a la que va a estar sometido, ¿no? Hay bulones para elementos de 10 toneladas, de 20, de 50, de 100. La cantidad de bulones, 2, 3, 4 por elemento, también eso es parte de un diseño estructural que uno se asesora a las empresas especialistas. Importante también vemos abajo el tema de las pinzas. Entonces, el tema de las pinzas es un elemento clave porque restringe o disminuye el uso o la interacción de manos humanas al estar trabajando con este tipo de elementos. Y eso obviamente nos reduce accidentes. ¿Cuál es el riesgo o la importancia con el tema de las pinzas? Obviamente que tienen que ser elementos certificados y con mantenimientos constantes, ¿no? Y certificados es un cálculo estructural que garantice que si yo voy a usar un alveolar, como la de la foto, que puede medir 10 metros y que puede pesar 4 toneladas, la pinza tenga el comportamiento estructural adecuado para soportar ese elemento, no se deforme y me dé un abrazamiento, un abrazo seguro del elemento que estoy manipulando, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que ya tenemos que ir haciendo ya un estudio mucho más profundo de desarrollo, pero que son terminologías y son elementos que yo voy a considerar si voy a hacer una empresa de prefabricados o si voy a usar un prefabricado en mi obra. Porque estas mismas pinzas, por ejemplo, que se están usando para manipular la losa alveolar en la planta, pueden ser las mismas que yo le dé a mi cliente o al usuario final en obra para que manipule sus elementos y los coloque en su proyecto. Entonces, por eso la importancia del conocimiento de estos elementos y el diseño y certificación y seguimiento de estos accesorios. Espero no estar hablando muy rápido y espero poder tener tiempo para resolver inquietudes. Sé que el espacio es corto y el tema es apasionante, ¿no? Entonces hay muchas cositas por ir hablando.
Ya entramos, ya vimos esa primera parte o ese primer capítulo que es la logística en mi planta, ¿no? Y hablamos de cómo lo saco yo de mi losa de producción y cómo lo manipulo en mi zona de almacenamiento y cómo lo preparo para el transporte. Ahora miremos lo que tiene que ver con la logística a la obra. Y este momento de la verdad ya es otra etapa, ya estamos en otro momento. También he resaltado 5 cosas fundamentales, ¿no? Primero, seleccionar el medio de transporte adecuado. Cuando ya un poco de literatura, y aquí quiero darle el agradecimiento a la gente de Andese, que son los que mucha de la información que tengo acá es gracias a un curso que realicé con ellos, de unas capacitaciones, que es la Asociación de España de Prefabricadores. Claro, ahí se habla de medio de transporte, por ejemplo, marítimo, aéreo, con algunas excepciones de llevar algunos pilotes en algunas obras lejanas, donde por helicóptero los llevaban. Pero obviamente ellos nos dan unos gráficos donde más del 90% o 85% de los elementos se transportan por medio terrestre. Y si ya nos vamos y lo tropicalizamos un poco, ese 80 puede subir al 95% en nuestra región. De pronto algunas cosas a veces se hacen en barco, y lo he visto, por medios logísticos en puertos. Y hay algo que sí se hace mucho, que es el tema de transportar durmientes carril por la misma línea férrea, ¿no? Entonces, ahí es donde sumamos ese 2, 3, 5% de otros medios alternativos de transporte. Pero como tal, cuando hablemos hoy de medios de transporte, vamos a hablar de transporte terrestre, y en el transporte terrestre pues hay una amplia variedad de elementos que ahorita vamos a ver. El segundo punto importante, como son momentos de verdad diferentes, pues vuelvo y toco el tema de equipo y accesorios, pero ya no voy a hablar de los bulones, no, ya eso ya lo hablamos, pero es importante que también cuando yo ya estoy preparando mi carga y me estoy alistando para el despacho, en el transporte y los responsables de esta etapa tienen que tener certificación de los equipos y que la vida útil del equipo sea vigente. Muchas veces estos accesorios, cuando dan su certificado, dicen vigente por 6 meses. Eso se toma como el tipo o momento de vida de estos elementos. Después de eso, si hubiese alguna falla, si mira, te han dicho que esta certificación era válida por 6 meses, es el mes 8 y tú no renovaste, no hiciste el mantenimiento correspondiente. Entonces, ya comienzan a haber una serie de elementos constitutivos que como responsables de proyectos debemos tener en cuenta. Luego viene lo que es la revisión de la ruta. Y he resaltado el punto 1 y el punto 3, que es donde vamos a centrar las siguientes diapositivas, porque son fundamentales, sin decir que los otros 3 puntos complementarios son importantes. Como empresa prefabricadora debemos dar recomendaciones de cómo recibir el material si no es nuestra responsabilidad el montaje, y si es nuestra responsabilidad el montaje, tenemos que asegurarnos que la recepción del producto sea adecuada. Y en todos los casos, la señalización y seguridad es fundamental. Vimos un accidente durante el transporte en la primera imagen, donde una viga, al momento de estar girando el camión con la viga, una combi o una camioneta pequeña de transporte se empotró. ¿Eso es falta de qué? De señalización y seguridad. Nosotros no podemos, ese tipo de cosas, si tienen el escolta adecuado, la señalización adecuada y van los horarios correctos, no deberían suceder, no deben suceder. Son cosas que no están dentro de un escenario natural de desarrollo de proyectos. Entonces entremos al tema de los transportes, que eso es bien bonito por la variedad y la amplitud, ¿no? Aquí estoy colocando 6 ejemplos, pueden haber algunos más, pero creo que son los más utilizados. Entonces, cuando yo voy a entrar a la selección del transporte, tengo mi camión grúa. Yo creo que cualquier obra que quiera usar prefabricados pequeños o medianos, o cualquier empresa cuyo core del negocio esté centrado en eso, debe tener un camión grúa. Es un elemento supremamente funcional. Tiene la ventaja de que tú puedes ahí transportar y el elemento mismo se carga y descarga. Entonces, es un tándem de situaciones completamente útiles que a final de cuentas lo hacen, yo creo que los elementos más funcionales de proyecto. El segundo ejemplo que vemos ahí, semi-trailer, elemento tradicional. Puede ser este caso que mide 12 metros, 13 metros y que puede cargar hasta 30 toneladas. Pueden haber camiones más chicos de 18 o 20 toneladas, pero que entran dentro de ese estándar de camiones donde hay mucha más oferta y donde la idea es que el producto, por su peso, su dimensión, no necesites elementos especiales. Entonces, esa es otra variación. Y ya vemos otros 4 casos que están centrados principalmente en ese grupo de prefabricados medianos y pesados, que ya necesitas un expertise de empresa transportista con ciertas características, ¿no? Entonces ya entramos a ver góndolas, que son elementos que, como vemos, tienen varios ejes, y lo que nos están ayudando ahí es que cuando mi principal problema de producto es peso, necesito hacer una mejor distribución de peso, más uniforme, con un sobreancho controlado, entro a góndola. Cuando mi problema es de longitudes iniciales manejables, y digo manejables, pasar de 12 a 16 metros, pues uso una plataforma extendible, ¿no? Que es lo que vemos en la parte inferior del centro.
Si ya mi tema es llevarme mi super viga tipo Delta de 30, 35 metros, 25 metros y que pese 40, 50 toneladas, entra el doble como la gran solución para el transporte de este tipo de elementos. Y si mi restricción es altura, ya entramos a trabajar con elementos conocidos como cama bajas. Entonces, la selección de los elementos y las variaciones va a depender de del tipo de producto que tú estás desarrollando y que tienes que entregar a la obra. Y esto es una tabla con unos criterios básicos. Si uno mira literatura, hay muchas más criterios, muchas más variables, pero quiero traer un ejemplo típico de las cosas que uno analiza al momento de estar haciendo la preparación de un proyecto. Entonces, un ejemplo, puse cuatro, ¿no? ¿Por qué usar un camión tráiler, o sea, mi tráiler? Mi pieza mide menos de 13 metros, el ancho de mi pieza es menos de 2 metros 55 o 2,50. La altura es menos de 2,50, porque claro, el mismo tráiler o camión tiene una altura entre 1,30 y 1,50. Si le sumo esto más las maderas, ya se me puede ir a una altura de 3,90, 4 metros. Entonces ya, ese 4 metros siempre es como una alerta que yo debo tener cuando tengo que hacer el desplazamiento de piezas. Entonces, si mi altura mide menos de 2,50 mi pieza y su peso está dentro de los 25 toneladas o menos de 15 toneladas, camión estándar. Entonces, tengo cuatro factores a revisar y si clasifica, no, 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 voy a los camiones tradicionales. Aquí va tubería, aquí pues en ese grupo están tubos de concreto, como decía, bloques, adoquines, sardineles, muros New Jersey. Usualmente ese grueso de productos pequeños y medianos entran en esta clasificación. Pero ya cuando hablamos de elementos medianos y grandes como dovelas, vigas, box culver, muros de tierra armada que por su longitud tienen una dimensión específica, ya entramos a evaluar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dolly, ¿no? Que lo veíamos antes que en este de acá, acá está la foto, el dolly. Es un elemento que tú lo seleccionas cuando la longitud de tu elemento puede medir entre 14 a 35 metros. Pueden haber casos de 40 metros. Cuando mi ancho de mi pieza puede tener alguna característica de más de 3, 4 o 5 metros, donde tengo variaciones de altura y donde mi peso ya supera las 30 toneladas, ya estamos hablando de pesos hasta de 70 toneladas, pues ya tengo que hacer un proceso de transporte especializado. Entonces, esas cuatro variables, más allá de leer el ejemplo uno por uno, son las que yo debo tener como especialista de transporte al momento de tomar la decisión de qué tipo de unidad debo seleccionar. Por fortuna, el mercado, y hoy en día el mercado regional, ya no tiene tantas restricciones de este tipo de elementos, ya hay oferta, ya no son una, sino son varias empresas con las cuales tú puedes contar para hacer este tipo de servicios. Pero es un tema muy específico y donde nosotros, al momento de hacer un presupuesto, un proyecto, pues debo tener claro que si una cosa es contratar un camión trailer que me puede costar $300 un viaje cercano, a contratar un dolly que me puede costar $3,000 o $2,500 el mismo viaje. Entonces siempre es importante todo eso desde el punto previo de planeamiento y presupuesto del elemento. Entonces, vamos ahora, ya vimos la parte uno, selección del medio de transporte. Ahora veamos el tema de la ruta, que eso es otro tema bien interesante y donde en experiencia propia, y me imagino que a ustedes les ha pasado también, se generan muchas dificultades. ¿Qué debemos considerar? Lo primero, obviamente, es cuál es mi ruta más corta, la ruta más adecuada para llegar de mi planta a la obra. De esa ruta comienzo a evaluar. ¿Existen líneas de alta tensión, temas de cables o postes que me pueden restringir por lo alto o por lo ancho el proceso? ¿Existen restricciones de altura? Durante esa ruta óptima que has encontrado, ¿vas a pasar por puentes, debajo de puentes? ¿Qué altura tienen esos puentes? ¿380, 4, 420, 410? ¿O vas a pasar por zonas de desniveles? Esa entrada al desnivel, ¿qué altura tiene en esa ruta? Hay que revisarlo. Si estás saliendo con un elemento con un dolly, qué importante revisar los radios de giro, porque son elementos que pueden medir 15, 18, 20, 30 metros. Al momento de hacer la curvatura en una pista, en una zona urbana, en una vía, puede ser una restricción de desplazamiento. Producto perfecto, medio de transporte seleccionado perfecto, y resulta que faltando 20 kilómetros te encontraste con un giro de 90 grados que no planificaste y hasta ahí llegó tu llegada de producto. Otro tema bien importante que también son experiencias que nos han pasado, capacidad de puentes, ¿no? Tú estás cargando elementos que en algunos casos pueden sumar 30 toneladas o un poco más si es un sistema de transporte especial y pasas por puentes cuya restricción de altura, porque son puentes temporales, por algún problema, no puedes soportar los 25 toneladas más de peso. Pasas y derrumbas el puente. Puede pasar eso. Entonces,
No solamente la selección de la unidad, sino ya entramos a la ruta óptima. Entonces, todo esto me lleva a una última lección, es ¿cuál es la ruta alternativa? Siempre tengo que tener rutas alternativas. Y yo estoy seguro que varios de ustedes lo han visto, acá en Perú lo he visto, camiones pasando debajo de puentes, golpeando el puente y quedándose atrapados. Y quedando ahí atrapados, destruyendo el elemento que están transportando, complicando el tráfico en la zona. Hemos visto también caída de puentes por pasar cargas de mayor dimensión, de mayor peso. Entonces son elementos que, aunque suenan obvios, no son tan obvios. Hemos visto casos donde han tenido que desmontar líneas de energía para poder pasar ciertos elementos y eso cuesta, pero se planifica porque es la única ruta, es la ruta óptima, la ruta más corta, la más adecuada. Entonces, todas estas variables deben estar dentro de mi checklist de proceso de transporte en el momento de irme de mi obra a mi planta. Y a medida que mi producto sea de ese grupo de productos pesados y sea de ese grupo de productos más complejos, esto es crítico. Esto se vuelve fundamental. Y es un elemento que debemos tener nosotros al momento de planificar o desarrollar cualquier tipo de producto. Aquí voy a colocarles un video de lo que uno en una obra espera ver. Es una viga de un tamaño muy importante, de una longitud importante, llegando a través del sistema de camión con dolly. Entonces, ese video es un pequeño resumen de lo que debemos trabajar en obra y lo que nosotros debemos recibir en obra. Ver nuestro producto, que independiente de la dimensión llegue de manera correcta, segura y en los tiempos que hemos planificado dentro de las vías de desplazamiento planificado. Ese video lo que resume es una buena planificación. Si llegó un elemento de esa dimensión con esas características es porque todos los puntos previos que conversamos se tuvieron en cuenta para el desarrollo. Ahora entremos al montaje. Entonces ya vimos planta, ya vimos carguillo y transporte, ahora vamos a ver montaje. Entonces el montaje es un mundo bien interesante y yo inicio con estas fotos que algunas son repetitivas, pero hay unas nuevas. Y yo creo que en todos los casos, lo que yo quiero transmitirles acá es que gracias a la existencia de las grúas, la prefabricación existe y puede desarrollarse. Sin este elemento constitutivo no habría prefabricación porque no habría manipulación de elementos pesados, no habría instalación. La tecnología no hubiera avanzado tanto en el desarrollo de camiones grúa ligeros, de precios competitivos, sería muy difícil poder hablar de una prefabricación sana o industria sana de prefabricación. Y voy a tomarme 2 minutos para explicar un caso en Perú, es donde mi vida laboral se ha desarrollado. Y es las torregrúas, ¿no? Las que están acá a la izquierda. Hasta antes del 2010, el uso de torregrúas en Lima, en proyectos inmobiliarios, o sea, edificaciones o de universidades, hospitales, etcétera, no era muy común. Era un elemento muy escaso, exclusivo de algunas empresas y no eran empresas acá que vendieran o alquilaran torres grúas. No, no era una restricción per se, pero había una dificultad de conseguir este tipo de elementos y no se ha hecho un gran esfuerzo y también los proyectos, después de una gran crisis económica, pues los proyectos no demandaban un alto movimiento de torres grúas. Pero eso cambió. Y ese cambio de chip comenzó a incrementar, ingresaron empresas que alquilan grúas, comenzaron a ingresar elementos de bajo costo. La crisis europea, por ejemplo, en España 2008-2009, hizo que muchos grúas o muchos equipos se vendieran a la región a precios muy competitivos. Entonces recibimos muchos elementos de izaje, muchos equipos. Entonces, en ese interín cambió la forma de construir edificios en Lima. A partir de 2010 se ha dado un crecimiento explosivo en el uso de prefabricados en obras de edificaciones inmobiliarias. Entonces, por ejemplo, si antes teníamos la dificultad de no tener grúas y usar viguetas o elementos chicos para prefabricar obras o irme al sistema tradicional, eso se reemplazó totalmente con el uso de grúas porque ya podía manipular elementos de 1 tonelada, de 2 toneladas, ya podía pensar en una previga prefabricada o una prelosa o una escalera
o manipular un grupo de bloques rápidamente para hacer mis muros de tabiques. Entonces, cambió por completo el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Entonces, este es nuestro gran aliado de desarrollo de productos. La existencia de grúas, la disponibilidad de grúas te marcan el tipo de productos o el tipo de desarrollo de construcción que se puede dar. Si tenemos una economía, perdón, una oferta que sea productos económicos a bajos costos y competitivos, tendremos una masificación mucho más sencilla de la prefabricación. Eso es lo importante de esto y quería iniciar el montaje con esa reflexión. Esto te puede cambiar a ti la forma de desarrollar el crecimiento de la prefabricación en el país. Entonces, como vemos ahorita, también manteniendo la temática de la presentación, 5 puntos claves: verificación de campo, los equipos y accesorios, la señalización, vuelvo y reitero, el tema de seguridad, señalización es fundamental, el plan documentario y la seguridad, ¿no? Y aquí me voy a centrar en dos temas que considero importantes. La gestión de montaje, que es la parte previa, ¿no? Ya hemos seleccionado el producto, ya lo estamos fabricando, ya varios de los productos que fabriqué tienen la edad suficiente para despachar. Tengo la ruta elegida, tengo los camiones elegidos para ir de mi planta a la obra y soy el responsable del montaje. Entonces, entro a una nueva etapa que es ir y verificar dónde voy a hacer ese montaje. Entonces, ¿qué debo ver yo como responsable del montaje? Lo primero, la capacidad portante del terreno, es decir, va a ingresar un camión y va a ingresar una grúa. O si es un elemento pequeño, va a entrar un camión grúa. Tiene la vía de acceso sencillo, no va a quedar enterrado, la zona es nivelada. Cuando saque los brazos extensibles, la grúa pequeña o grande, va a tener dónde apoyarse con la suficiente capacidad portante para no generar ningún riesgo en el proceso. Entonces, primer check. ¿Qué tan cerca estoy a zonas de zanjas? Porque si yo tengo una carga de un elemento cerca de una zona de zanja, puede haber un derrumbe en ese momento. Entonces, ¿dónde están las zonas de zanjas? Hay unas reglas matemáticas, no las vamos a detallar ahora, de cuál debería ser mi ubicación o qué espacio a considerar libre entre una zanja y la ubicación de grúas. ¿Qué restricciones de altura tengo? Me voy a contar con cables telefónicos, cables de luz, cables de alta tensión. Es un fenómeno bien interesante cuando uno hace montaje de elementos cerca a zonas de cables de alta tensión. Hay una restricción de altura que no recuerdo ahorita si es 2,80 m o 3,80 m, un rango de eso, donde la grúa estando a esos 3 metros de un cable de alta tensión, ya hay una recepción de energía. La transmite los cables de alta tensión y se puede energizar la grúa y generar un corto a las personas o electrocutar a la gente que está trabajando. Entonces se vuelve una restricción adicional, no solamente, mira, está a 15 metros, pero a esos 15 metros tienes que restarle esa altura de transmisión de energía que se da por el fenómeno de cerca cables de alta tensión. O restricciones por anchos de vía. ¿De qué me sirve a mí tener todo un proyecto bien elaborado si cuando llego la grúa no cabe? No tiene por dónde extender sus brazos. No puedo cerrar vías porque es una vía principal. Cero viabilidad del proyecto. Entonces, mi proyecto nace, crece y muere en el momento en que lo instalo. Y sin esa instalación correcta, no hay negocio correcto, no hubo proyecto y no hay viabilidad de prefabricados. Entonces, para entender un poquito más, traigo dos ejemplos acá. Este primer ejemplo sucede en Lima. Estamos instalando unas vigas prefabricadas tipo T o doble T. Tenemos una grúa de 150 toneladas de peso, de capacidad, perdón. Y entonces estamos colocando estas grúas en la zona, estas vigas, perdón, para hacer un pase superior. Entonces, ¿qué tenemos? Un primer check que podemos ver en la foto es un ancho de vía suficiente y un terreno adecuado o nivelado. Es decir, tanto la grúa pudo ingresar a la zona y extender sus brazos, suficiente porque también la extensión de esos brazos o esas gatas son fundamentales para la estabilidad y la capacidad de carga del elemento. Y segundo, el camión, dentro de la misma maniobra, entrando en retroceso, tuvo el espacio suficiente para maniobrar y la pista en ningún momento presenta deformación o hundimientos. Entonces, un check inicial, el cual da un elemento de seguridad. Segundo tema interesante a ver en la fotografía, el accesorio de izaje, ¿no? Estos elementos pesan 25 toneladas y los estoy usando con faja y estrobos. Esos elementos tienen un cálculo y un diseño, y es un elemento que también está certificado. Entonces es importante que ese es mi segundo elemento complementario de documentación al momento de hacer una gestión de montaje. Y tercer tema, la evaluación de restricciones. Aquí vemos en la foto, en la parte superior, los cables de alta tensión. Entonces, ¿qué me restringen los cables de alta tensión? Que el brazo extendible de la grúa puede ir hasta cierto punto, porque si sube más de eso, generamos ese fenómeno de atracción de energía, de traslado y electrificación del equipo.
Entonces, al tener esa restricción, también la capacidad de carga se me ve restringida y es parte del análisis que uno hace en las tablas de capacidad de carga de los camiones, de las grúas, ¿no? Entonces, un caso real, una foto que me parece que muestra mucho, pues algunos de los aspectos que uno puede encontrar típicamente en obra y es un ejercicio real que desarrollamos hace varios años acá en Perú. Y este es otro caso, como les decía, no nos centremos solamente en la alta prefabricación, también elementos pequeños y medianos. Colocación de muros New Jersey en una autopista, ¿no? Entonces aquí vemos el equipo idóneo, es el camión grúa que él mismo está cargado con elementos o piezas, que tiene la capacidad suficiente en su brazo, este era un brazo de 20 toneladas, que al momento de hacer el análisis de cargas, con el radio de giro suficiente, podía manipular este elemento que pesaba toneladas. Entonces, no solamente el equipo idóneo, también vemos un tema de señalización, la liberación de la pista en los dos costados para poder tener gente de seguridad revisando la maniobra y la adecuada colocación y señalización del camión grúa para que no tenga ningún accidente y no restrinja o restrinja de la mejor manera el paso y se tenga la señalización adecuada de velocidad de los que vienen, etcétera. Vemos un terreno ya nivelado y preparado para la recepción del material, del producto. Aquí vemos ya que está listo con el nivel topográfico correspondiente y la línea marcada blanca donde debe ir el elemento. Y obviamente los accesorios de izaje correspondientes o complementarios que son los strobos, ¿no? Entonces, otro caso real donde el análisis de curvas de carga y el análisis del equipo idóneo son igual de importantes. En un caso eran elementos de 30 toneladas, en la otra foto que estamos viendo ahorita son elementos de 3 o 5 toneladas, pero ambos tienen las mismas consideraciones de trabajo y de desarrollo que debemos tener en cualquier proyecto de trabajo en el momento del montaje. Entonces, este montaje, para llegar a esto, nosotros hacemos o se recomienda, ¿no? No es que se deba, se recomienda hacer un documento que se denomina o se conoce como un plan Rigger, ¿no? Que es un plan en el cual, que no lo voy a detallar acá, pero algunos esbozos de información voy a presentarles, que lo que presenta ese plan Rigger es una serie de información que permiten evaluar y calcular de manera adecuada la maniobra previo a la realización de la misma, ¿no? Entonces, ese plan Rigger que presenta o cuáles son sus capítulos principales, ¿no? El resumen específico del proyecto. Se va a construir o se va a instalar unos muros New Jersey en la berma central de una autopista ubicada a tantos kilómetros de la planta. El proyecto le corresponde la instalación de 10 kilómetros de muros New Jersey y será realizado en un plazo de X meses. Ya, entonces hago una descripción genérica del proyecto al que estoy enfrentando. Aspectos especiales. Puede ser autopista de alta velocidad, entonces una recomendación o un aspecto especial. O elementos de alto peso con zonas circundantes de cables de alta tensión, otro punto. O tema de población. El ingreso y la llegada de la población es unas zonas complejas, por lo cual se recomienda que los camiones lleguen con velocidades menores a lo normal para evitar cualquier, etcétera. Entonces ya resaltas algunos aspectos que son importantes. Después hablas de cuál va a ser el alcance de tu trabajo y qué niveles de seguridad vas a tener, ¿no? Para obtenerlo en todo momento. Ahí es cuánta gente participa, qué accesorios vas a usar, la certificación de estos accesorios, los análisis de carga de estos accesorios, etcétera, ¿no? Y luego viene un esquema, o sea, listas de verificación y otros temas de calidad y seguridad. Y luego viene plano de ubicación de grúa y vías de acceso y plano o secuencia de montaje. Todo es importantísimo, estos 5 o 6 aspectos, pero los últimos dos son tu check, como tu preliminar clave para saber que el proyecto tiene la habilidad suficiente para desarrollarse. ¿Y por qué es así? Aquí está un poco un resumen de ese proyecto allá que hablamos de Odebrecht en Benavides, que fue esta foto de acá, está acá. Entonces, esta es la documentación, usamos una grúa de 180 toneladas, se marca la referencia. ¿Y por qué es importante detallar el tipo de grúa? Porque gracias al detalle del tipo de grúa, tú consigues, ya sea a través del proveedor de la grúa o ya hoy en día por internet, la tabla de carga de la grúa, ¿no? O sea, cada grúa con su código específico y su capacidad de carga tiene una tabla, perdón, de equivalencias de carga, que ahorita voy a mostrar el ejemplo de esto, en la cual tú, a través de una lectura de eje X y Y, ubicas tu carga y tus radios de longitud para saber si está dentro de la capacidad disponible de la grúa o no el elemento que vas a manipular, ¿no? Entonces, que es un poco estos trabajos que se hace, uno usualmente ubica en la grúa y los camiones
en dos alternativas, dentro de la zanja o fuera de la zanja para este caso, pero siempre hay que buscar dos o tres alternativas, donde tú analizas cuál es la óptima para desarrollar el proceso, ¿no? Entonces, para este caso específico, nosotros evaluamos dos escenarios. Dentro de la zanja, que es un elemento donde decíamos que fue la que finalmente se seleccionó, si veíamos la foto, y aquí lo que hacíamos era colocábamos la grúa, miramos la longitud de sus brazos extendidos, el radio de giro de la consola principal, si cabía o no cabía dentro del espacio mismo de esta zanja, la ubicación del camión, que es lo que vemos en la parte inferior, cómo está el camión con respecto a la grúa, dónde se ubica, qué longitud tendría que hacer o qué movimiento tendría que hacer la grúa desde el recojo hasta llevar el material al punto. Entonces, todas esas variables se evalúan y se comienzan a calcular los radios de trabajo. ¿Cuáles son los radios óptimos de desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso vimos que dada la ubicación de la grúa y la ubicación del camión, el radio de trabajo me daba 12 metros. Trabajando fue dentro de la zanja. Y en este caso, en la parte exterior, o sea, y hacer la instalación desde arriba hacia las mismas zonas de trabajo, el camión se ubicaba en una parte pues, al costado del camión grúa, más la ubicación de la grúa con la restricción de altura, si colocábamos acá de ubicación de zanja, más o menos la grúa debía estar entre 12,50 a 13 metros de distancia con respecto a su eje. Entonces, dentro de los dos escenarios, se selecciona siempre el que tiene el menor radio de trabajo porque es el que menos exigencia va a tener para la grúa. Entonces, bajo ese escenario, dado que dentro de la zanja el radio de trabajo no superaba los 12 metros y cabía tanto la grúa como el camión, se seleccionó esa alternativa. Entonces, ya seleccionado el radio de trabajo, uno hace acá la lectura del elemento, ¿no? Entonces, uno se va acá. Para el radio de trabajo de 12, acá está, para la longitud de altura del brazo, te da el peso de 28,5, ¿no? O sea, lo que buscamos acá es trabajar en esa serie de elementos. Radio de trabajo 12, la altura de la pluma, por la restricción que teníamos de los cables, lo pusimos en 26,8, entonces tenemos 26,8, acá está, radio de trabajo de 12, acá está. Entonces nos dice que la capacidad máxima de la grúa en esas dos condiciones, su brazo a 26,8 metros de altura y con un radio de trabajo de 12 metros, es de 41,5 toneladas. Ok, entonces vamos a hacer el análisis. ¿Cuánto pesa mi elemento o mi producto prefabricado? 28,5 toneladas. Le sumo 0,5 toneladas de accesorios, etcétera. Entonces ya son 29 toneladas de peso total. ¿Cuál es mi capacidad de grúa? 41,5 bajo esas condiciones de longitud, ubicación y altura de brazo. Entonces, bajo ese escenario, la relación entre el 29 toneladas y 41,5, que es mi capacidad, me da que la relación es del 70%. Para cualquier izaje que nosotros realicemos y cualquier análisis de carga, entrando a tablas y después de hacer el diagrama de ubicación de grúa y camión, la relación debe ser inferior al 85%, es decir, el 85% entre mi peso total y mi capacidad disponible. Por ejemplo, si yo me hubiese ido a los 14 metros de radio por la ubicación, interferencia que necesito poner mi grúa a 14. Mi capacidad máxima disponible era 33,5 versus el 29, aunque es mayor la capacidad, su relación es mucho mayor a 85%, ya me hacía inviable el proyecto y me tocaba buscar otro punto, si podía subir un poco el brazo o buscar una grúa de mayor capacidad. Entonces, ese es el juego que uno hace previo a ir a la obra. El análisis completo de la ubicación del camión, ubicación de la grúa y la lectura de las tablas, porque también juegan esos elementos. Por eso les decía que es importante identificar cuál es mi grúa, cuál es mi capacidad, etcétera, porque estas tablitas terminan siendo el sustento final del desarrollo. Sé que fue un ejercicio muy rápido, por los tiempos que tenemos tampoco podemos detallarlo mucho más, pero sí quiero que se tenga en cuenta eso, ¿no? Yo creo que acá está la clave del desarrollo de un montaje. Más allá de toda la documentación que es fundamental, defino mi ubicación correcta, mi radio menor de trabajo y con eso entro al análisis de tablas y verifico que la grúa que quiero usar sea la correcta. Si no es la correcta, tendré que buscar una grúa de mayor capacidad para garantizar que la relación entre peso de producto versus capacidad disponible sea menor al 85%. Entonces, con eso cierro la parte del montaje. Entonces ya vimos los tres momentos importantes. Planta, desarrollo de planta obra y la obra y el montaje. Por último, una información muy rápida que quiero compartir con ustedes.
hay distintas formas de mantener el control o el desarrollo de nuestra producción. Hay un software que se llama Titan Precast Management System, que es un software americano vigente, que puede ser una herramienta que les recomiendo revisar para las empresas de prefabricados porque te permite desde el proceso de fabricación, desarrollo y planeamiento de despacho, tenerlo todo dentro de un mismo sistema, ¿no? Algunos lo usan, otros no usan. En Latinoamérica no conozco muchos que usen este elemento. En Estados Unidos y en Canadá es el software más usado para las empresas de prefabricados. Entonces, no deja de ser un elemento referencial que te busca optimizar a través de análisis de distintas variables es la condición óptima de carga, condición óptima de costos, tiempos adecuados de producción, mantenimientos, etcétera, 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 que son distintas variables. Entonces, con esto voy cerrando y este video, aunque dura bastante, voy a poner solo 1 o 2 minutos, ¿no? Y es, vimos esa realidad en la que iniciamos y veamos ya hoy dónde está China, por ejemplo, en la manipulación de elementos. Y es importante ver que los límites los estamos variando y lo que consideramos una restricción cada vez es menos y menos. Y estos son equipos que en algún momento podremos ver en nuestra región, dado el acompañamiento de empresas chinas en el trabajo que se está haciendo en obra. Bueno, como se dieron cuenta, a ese nivel ya de movimiento de vigas y elementos, esto es un elemento de más de 180 toneladas, se está teniendo en algunas construcciones a nivel mundial. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias a todos por su tiempo, por su buena disposición y quedo abierto a algunas consultas o inquietudes que tengamos de la jornada. Bueno, pues muchísimas gracias, Fabián, por la conferencia que nos acabas de entregar. Muy ilustrativa, aprendimos bastante sobre esta parte de la logística y la importancia de prever absolutamente todo. Antes de pasar a la parte de preguntas, quiero hacer un par de anuncios. Lo primero es agradecerte a ti el tiempo y la atención que has tenido para hacer esta presentación el día de hoy. También agradecerle a nuestros auspiciadores de esta conferencia. Ellos son Pacasmayo, UNACEM, Cemento Yura de Perú y SICA y Holcim de Colombia. Tengo también que recordarles que para obtener la constancia de asistencia deben completar registro en por lo menos 3 de las 4 conferencias de este módulo 1. En el chat estamos publicando el link nuevamente de registro de la conferencia de hoy, al que también pueden ingresar escaneando con su teléfono celular el QR de la imagen. Nos interesa saber a ustedes cómo les pareció la conferencia del día de hoy. Voy a poner en la presentación un QR. Este QR los lleva a una cortísima
encuesta de satisfacción, donde lo más importante es además que nos indiquen qué expertos y temas les gustaría tener en estos espacios a futuro. Si conocen de alguien que quisieran escuchar en este espacio, este es el lugar para indicarlo. Bueno, entonces ahora sí vamos con Fabián Agudelo, nuestro invitado de hoy, para la sesión de preguntas. Fabián, hemos recibido varias preguntas de nuestros asistentes, las cuales te voy a formular. La Vale. primera de ellas nos la hace Jaime Cadavid. Y hay varias personas que están también interesadas en este tema, y es cómo incide la distancia en el costo final del producto. Es decir, Ya. ¿es un tema muy importante o es un tema, digamos, manejable dentro de lo que se denomina el IU de un proyecto? Mira, usualmente lo que uno busca para que un proyecto, digamos, no es una fórmula exacta, pero para que uno busca dentro de la viabilidad misma de un proyecto es que el costo del transporte no supere del 15% del mismo. Digamos. Eso es un primer hito, ¿no? Si tú dices, mira, mi costo representa el 40% o el 30%, ya hay algo que debe hacerle doble clic al tema porque no va a ser viable en su esencia. Entonces, digamos, lo normal, y por ejemplo en Perú o en Colombia, vamos a hablar un poco de Lima porque en Colombia de pronto esté desactualizado. Normalmente los productos podemos llevarlos hasta 200 o 300 kilómetros de radio de la plana, ¿no? Eso es usualmente en Ujú. elementos pequeños y medianos. Pero cuando hablamos de prefabricados especiales, y estoy hablando de especiales, elementos grandes, vigas o elementos de minería, hemos hecho despachos de productos hasta de 600 o 700 kilómetros de distancia. Entonces, esa pregunta va a variar mucho según el tipo de proyecto, la dificultad de la obra misma para realizarse y sobre esa base se toma la decisión. En un producto estándar tipo bloques, adoquines, viguetas, losas, un radio de 200 kilómetros es el que trabajamos. Pero lo otro ya se vuelve, cada proyecto es un mundo único que hay que revisar al detalle y de pronto te da sorpresas de desplazamientos de 700, 800 kilómetros que aún así es viable para poder realizarse. Ok, paso a hacerte dos preguntas que nos han hecho los asistentes a este respecto. ¿Cuándo vale la pena hacer los prefabricados a pie de obra? Eh, ¿Sí es viable primero? Sí, o sea, al final de cuentas la primera razón para prefabricar el lado de obra es que tu proyecto tenga el número de elementos suficientes y repetitivos para que absorban la inversión que vas a hacer de un montaje. Es decir, tú vas a irte a cualquier región de Colombia alejada o cualquier región distante. Tú vas a llevarte grúas, vas a llevarte pórticos, vas a llevarte equipos de producción, mano de obra. Eso sirve siempre y cuando tengas elementos que puedes industrializar, es decir, que sean en serie y repetitivos. 100, 200, 300. Si te vas a ir a hacer poquito, ahí pierde la viabilidad. Lo ideal es siempre poder hacer prefabricados cerca a la obra. Eso es el escenario perfecto. ¿Por qué? Porque reduces el riesgo que genera el transporte. El transporte es una actividad de alto riesgo. Independiente de que tú la tengas bien cobrada, independiente de que la tengas bien realizada y bien planificada, el transporte es una actividad de riesgo. Y como riesgo, entre más logres mitigar los riesgos, va a ser más exitoso tu proyecto. Entonces, si tienes una obra de una dimensión importante, con una serie de productos que tú puedes industrializar por serie y por dimensiones uniformes, vete y hazlo al pie de obra, que eso va a ser la mejor decisión en cualquier momento. Ok, perfecto. Bueno, nos pregunta Melvin Rivera, dice, estimado Fabián, excelente presentación, por favor, en su experiencia, ¿qué porcentaje de la totalidad de cemento producido en Perú o en Latinoamérica va a los prefabricados? Entiendo que en Latinoamérica varía la penetración del mercado en lo que se refiere a prefabricados de concreto. Correcto. Mira, no tengo el dato de cemento, pero sí como concreto, que lo conversábamos antes de la sesión precisamente, ¿no? En Perú, el porcentaje entre concreto premezclado versus concreto que llega ahora prefabricado no supera el 5 o 6%. Pongamos por ciento en Perú. En Latinoamérica la tasa no cambia mucho. De pronto en Chile sube al 7, 8%, en México, pero ya si nos vamos a países europeos, España está entre el 12 y el 15%, varía algunos según la época, el momento, pero es un rango que puede llegar no más del 20 según alguna vez hablé con la gente andese, entre la relación entre lo que llega como concreto prefabricado y llega concreto premezclado. Pero la relación más importante se da hacia la zona nórdica de Europa o la zona donde por clima y por costo de mano de obra tú tienes muchas dificultades, ¿no? 6 meses de inviernos crudos y con poca mano de obra. En esos países tipo de la zona nórdica, península escandinava,
la relación es cercana al 40%, 45%, porque claro, tienes que trasladar la mayor cantidad de actividades de tu obra a una zona controlada, con un ambiente y un clima que tú puedes regular, y luego vas trasladando e instalando, ¿no? Eso es un poco la relación. Entonces nos demuestra que aún hay camino, ¿no? La región latinoamericana tiene para crecer en uso de prefabricados y hay una barrera importante que es costos de mano de obra y tecnología aplicable para poder hacer un mayor uso de estos elementos. Correcto. Aquí en Colombia podemos estar hablando más o menos de que el cemento que se despacha para la industria de prefabricados no supera el 2%. Entonces, el camino es largo. Así es. Tenemos una muy buena expectativa de crecimiento en Latinoamérica para el uso de prefabricados. Bueno, Raúl Andrade de Torres nos dice, buen día, Fabián. Los prefabricados livianos son más susceptibles a fisurarse. ¿Qué precauciones, además de control en la ruta, debemos tener en cuenta? Yo creo que la fisuración es un elemento totalmente controlable si se basa en dos aspectos fundamentales. Calidad de la mezcla, eso es fundamental, un concreto con las resistencias y características de comportamiento adecuado. El diseño estructural, cuando uno hace un diseño de una estructura, el concepto del diseño debe tener incluido pisajes y manipulación, que es otro factor que a veces nos equivocamos. Nosotros diseñamos la estructura para el servicio, es decir, en 28 días la cantidad de acero que va a tener y el tipo de concreto que va a tener es X, pero no tenemos en cuenta que a edades tempranas yo estoy manipulando, moviendo, cargando, izando, desplazando una estructura y en ese momento es donde se generan muchos de los problemas. Entonces, otro punto fundamental es que la concepción del cálculo estructural del elemento considere esas cargas iniciales a edades muy tempranas con bajas resistencias de concreto para evitar esa fisuración inicial. Que luego de pronto puede ser microfisuras, pero cuando llegan a obra o van ganando resistencia se vuelven fisuras muy notables y nos generan problemas del proyecto. Gabriel Ramírez nos dice, para cables de alta tensión, venden o rentan cobertores plásticos, por si te ayuda, dice. Bueno, no sé. Enhorabuena y son elementos que uno debe considerar. O sea, al final de cuentas, cuando tienes proyectos adicionales, la interacción no solamente de la obra, sino con la empresa prestadora de servicio de energía, más soluciones terceras son bienvenidas porque son de los elementos de más riesgo. Bueno, Gabriel Ramírez también nos hace la siguiente pregunta. Para elementos muy pesados, ¿se puede utilizar esas tablas de capacidad de izaje para dos grúas? Sí, es un ejercicio adicional complementario, que es cuando las grúas funcionan en tándem y hemos visto varios ejemplos donde, por ejemplo, para una vía muy larga, en cada extremo de la viga hay una grúa haciendo un trabajo. Entonces el análisis se hace de manera conjunta en la distribución de cargas, pero sí, se usa de esa misma forma. Ok. Sergio Salazar dice, por experiencia en obras he tomado contacto con las aseguradoras para su apoyo en términos de seguridad para el transporte y en la propia obra. Los resultados han sido muy buenos. Gracias por tu opinión al respecto. Eh, no, al final, vuelvo y digo, todas estas actividades son actividades de alto riesgo, ¿no? Todas, todas. El design, actividad de altísimo riesgo, la manipulación y el transporte es de alto riesgo. El trabajar con aseguradoras debe ser más que una buena costumbre, una obligación, ¿no? Porque a final de cuentas no estamos exentos de accidentes como tal. Y es parte de nuestra responsabilidad social como organizaciones serias tener las coberturas que correspondan para tener la tranquilidad sobre el proceso que estamos manejando, ¿no? José Suárez nos dice, actualmente con las tecnologías que vivimos y se han desarrollado, ¿cómo está el tema de drones en el manejo de supervisión de logística aplicable desde varias áreas? Válida totalmente y se está usando muchísimo. El dron es un elemento cada vez más común, no solamente para el acompañamiento en ruta, sino también se usa mucho para evaluación de maniobras de izaje, que se estén cumpliendo ciertos estándares de señalización, espaciamiento, ubicación, etcétera, y para medir cualquier variación al proceso que se está teniendo. El dron es un elemento que es cada vez de uso más común en las obras civiles, ¿no? Ujú. Rafael Jaramillo quiere saber cómo ves el desarrollo de la prefabricación en Colombia con relación a Perú u otros países de Latinoamérica. Yo creo que hasta hace unos 15 o 20 años Colombia era un referente muy importante en prefabricación. No es normal en otros países de la región, exceptando a México, encontrar grandes empresas prefabricadoras como se tienen en Colombia. Yo creo que hemos estado entrando en una especie de maceta de desarrollo, o sea, son las mismas empresas, ya dejaron de venir nuevas y los desarrollos no están siendo muchos. Pero estamos en una época en Colombia de adaptar nuevas tecnologías y nuevos desarrollos y creo que se han hecho cosas interesantes porque ya estamos viendo prefabricados viales, más allá del tema de tubería y un tema de infraestructura. Entonces está complementando y está creciendo, pero ya no está en ese pico de desarrollo, sino creo que ha entrado como una especie de maceta de mantenimiento.
La foto en Perú es un poco diferente. En Perú, lamentablemente, no se tienen muchas empresas de prefabricación más allá de los esfuerzos que se hacen desde las empresas cementeras. No hay una industria muy sólida, hay mucho por hacer, pero también esa ausencia de industria pues genera ausencia de oportunidades de compra de prefabricados de buen nivel, ¿no? Entonces, son dos brechas diferentes, ¿no? En Colombia sí vemos un grupo de empresas formales que se han mantenido, que crecieron y ahí están. En Perú, esfuerzos de las cementeras y una industria muy pequeña, o no lo suficientemente fuerte para sopesar. Entonces, también para el constructor es una dificultad, porque si no tienes empresas que tengan un buen servicio y una gran oferta, termina siendo muy restrictivo el mercado y eso tampoco es sano para ¿no? Ok. Cristian Camilo Soto nos dice, hola ingeniero Fabián, ¿en Perú se están haciendo edificaciones prefabricadas? ¿De cuántos pisos? ¿El Código de Construcción de Perú permite este tipo de sistemas constructivos? Sí se hacen edificaciones prefabricadas, empresas como Prianza tienen un alto desarrollo en eso desde el punto de vista ingenieril y ya se hicieron los ensayos correspondientes y acá hay una ventana dentro del sistema estructural y es que si tú haces ensayos y garantizas dentro de la universidad y el estructural acepta esos cambios y con los soportes de ensayos suficientes y el ensayo y el respaldo teórico suficiente, se puede desarrollar. He visto construcción de elementos prefabricados de 5 6 7 pisos para usos industriales, para usos de oficinas, cines. En las zonas de edificaciones inmobiliarias ya se están usando vigas prefabricadas, reemplazando in situ, por ejemplo, se está usando mucho viga prefabricada y mucha losa prefabricada en Perú. Entonces, digamos, en el tema inmobiliario y de construcción y edificaciones para Edificación. otros usos, hay una penetración bien interesante. Aún seguimos con restricciones en el tema de las columnas. Ya tener columnas de 2, 3 pisos, las columnas sí siguen siendo en su mayoría de casos in situ tradicionales. Hay algunos esfuerzos que estamos haciendo para prefabricar eso, pero sigue siendo algo restrictivo en ese punto. Ok. Luis Usme nos dice, buenas tardes, ¿se puede aplicar prefabricados mixtos, es decir, estructuras metálicas y prefabricados de concreto? Por supuesto, por supuesto. No hay una restricción de eso. Eh, He visto muchos proyectos donde las columnas o los cimientos son prefabricados en concreto y las vigas por longitud, facilidad, lo que se quiera llamar, se usa metálico. No, no hay ninguna restricción en su combinación y su uso. Ya depende un poco del análisis estructural, de la funcionabilidad, del mantenimiento posterior que sabemos que puede tener una estructura y otro, pero es totalmente viable. Ok. Bueno, y ya para terminar, Juan Orozco nos dice, ¿quién paga la pérdida de un producto durante su transporte a obra? Depende de los acuerdos comerciales previos, ¿no? Si el cliente te ha pedido que el producto sea entregado en obra, lo debe asumir la empresa prefabricadora. Si el cliente recoge en obra, lo debe asumir el cliente. Y obviamente cuando uno habla de asumir la empresa prefabricadora o el cliente, pues también está asociada a la empresa de transporte, que es la que al final de cuentas se contrata y que debe darte la garantía de su servicio, ¿no? Pero depende un poco de las responsabilidades al momento de hacer la negociación. Ok. Bueno, aquí hay una pregunta que me llega de último momento de María del Pilar Torres. Ella dice, buenos días y gracias por compartirnos estos temas tan interesantes. Mi pregunta tiene que ver con qué se hace con el material de desperdicio o residuos sólidos y líquidos cuando se elaboran estos prefabricados. Bueno. Yo creo que al igual que toda la industria cementera, de concreto, la industria de prefabricación no es ajena a este tema de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, muchos de los esfuerzos que se están haciendo van enfocados en dos líneas. Uno, la elaboración de elementos prefabricados con material reciclado, es decir, demolición de obra o demolición de los mismos productos que se fabrican, triturarlos y volverlos agregados disponibles y utilizables, y son parte de tu diseño y mezcla. Y el otro está asociado al uso de las aguas y la bueno, me enredé, Recirculación, sí. circular el agua en el proceso y evitar el uso de agua potable para todo este proceso de fabricación, ¿no? Entonces, son los dos que se están haciendo. Y en paralelo tenemos un problema o no un problema, sino una restricción de, obviamente, del manejo de mermas y desperdicios, que para empresas formales, como es el caso donde yo trabajo, se deben botar en botaderos, siendo redundantes, certificados y con un estudio ambiental desarrollado donde se pueden permitir el uso y el depósito, perdón, de este tipo de residuos. Bueno, Fabián, con esto entonces damos por terminada nuestra sesión de preguntas y la conferencia del día de hoy. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por haber atendido esta invitación. Esperamos tenerte nuevamente aquí porque hay muchos Gracias. temas que quedaron Así es. pendientes y nuestro público también está diciendo, hey, necesitamos más tiempo para hablar de todos estos temas tan interesantes. Gracias, Bueno, Fabián. gracias, gracias a
Gracias por el espacio nuevamente y estaré aquí pendiente de cualquier otra ocasión. Ok, perfecto. También agradecemos a nuestras empresas auspiciadoras. Ellos son Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú y SICA y Holcim de Colombia. Voy a contarles qué sigue a futuro en esta serie internacional de prefabricados. Vamos con la última conferencia de este primer módulo que tendrá lugar este jueves 31 de octubre y será sobre cimentaciones prefabricadas, tecnología, BIM e inteligencia artificial para proyectos de edificación e infraestructura. Vamos a tener aquí a dos ingenieros de Soletage Bachi Colombia. Estarán con nosotros Daniel Daza Ferrer, director general de Prefa y Digital Booster, y Juan Pablo Peña, jefe de innovación. Recuerden que la inscripción que hicieron para asistir a la conferencia de hoy es válida para toda la serie y van a recibir su link de conexión en los correos electrónicos. En el chat, de todas maneras, voy a publicar el link de registro para que puedan compartirlo con otros profesionales y compañeros que puedan estar interesados en este tema y no se hayan inscrito aún. Saludamos hoy especialmente a aquellos que se conectaron por YouTube. Los invito a oprimir el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que estén enterados de nuestro programa de conferencias. La próxima semana la grabación de esta conferencia va a estar en los canales de YouTube de Prosemco, Asocem y el ICCG. Las de la semana pasada ya están disponibles y pueden revivirlas aquellas personas que no hayan podido verlas en directo. Si nos visitan y el contenido les gusta, déjennos un like, comenten nuestros videos. Esto nos ayuda a llegar a más personas que estén interesadas en todo este tema de la tecnología de la construcción y del concreto. Los invitamos a seguirnos en redes sociales para estar informados sobre nuestras actividades. Nos encuentran como Prosemco en X, Facebook, LinkedIn e Instagram. A SOCEM lo encuentras en Facebook y LinkedIn y al ICCG en Facebook, LinkedIn e Instagram. Agradecemos al ingeniero Fabián Agudelo Zambrano, nuestro conferencista de hoy, a las empresas Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú y SICA y Holcim de Colombia, auspiciadores de este módulo, pero sobre todo a ustedes que nos acompañan en la jornada de hoy. Nos vemos entonces el próximo jueves 31 de octubre a las 11 horas Colombia, Perú, 10 horas Guatemala, para hablar de BIM, inteligencia artificial e Internet de las cosas aplicado en prefabricados para cimentaciones. Que tengan todos una feliz tarde.